Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús hablaba sobre las ocasiones de caer. En todo este capítulo ha estado hablando de esto. Es necesario que vengan los tropiezos, dice Jesús, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Eso es el versículo 6 y 7 de este mismo capítulo. Luego, Jesús explica qué se debe hacer con aquellos que son de tropiezo para sus pequeños, o sea, para los creyentes. Versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. El texto es bastante claro cuando lo entendemos en su contexto. No nos está hablando de mutilar nuestro cuerpo. Todo el capítulo está hablando de aquellos pequeños, o sea, de sus creyentes, y habla también de las terribles consecuencias que recaerán de parte de Dios sobre aquellos que hacen tropezar a estos, sus pequeños. Pero en esta última parte, Cristo nos está diciendo qué debemos hacer nosotros como iglesia con aquellos que son de tropiezo para los creyentes. Deberíamos expulsarlos del cuerpo. Tal cual. Eso es lo que está diciendo. Y no es la primera vez que la Biblia compara a la iglesia con un cuerpo. En Romanos 12:14 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 12:1, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora bien, vosotros, iglesia, sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Eso de expulsar a alguien del cuerpo no es algo baladí. No puede tomarse a la ligera. Es un asunto muy serio y merece un debido proceso. Un proceso que el mismísimo Cristo Jesús explicará en los versículos que analizaremos esta misma noche. Entonces, vayamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15. Comienza diciendo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cómo empieza todo? Tú mismo vas a ir y tú mismo vas a hablar con aquella persona que te ha ofendido o que tú crees que te ha ofendido y tú mismo se lo vas a decir. Ve y repréndele estando tú y él solos, dice Jesús. Recordemos que estamos hablando sobre problemas dentro de la iglesia. Dice: si tu hermano peca contra ti. O sea, no está diciendo que la víctima de un robo, por ejemplo, o de un secuestro, tenga que ir a hablar a solas con el ladrón o el secuestrador. No, pongámonos en contexto. Está hablando de problemas dentro de la iglesia, cosas que han sucedido en la iglesia. Esto nos lleva a una importante pregunta. ¿En todos los casos será posible que aquella persona que fue ofendida hable uno a uno con su ofensor? No. Para todo existen excepciones. Hay algunos casos muy específicos en los que no es recomendable que la señorita, por ejemplo, intente arreglar el asunto sola. Hay algunos casos excepcionales donde será necesario que nos saltemos este primer paso para ir al segundo paso, pero no es lo común. Lo común, lo natural,
es que si tú te has sentido ofendido, vayas directamente a esa persona que te ofendió. Y si no te oyere, ahí vas al segundo paso. Hermanos, esta es una progresión importante, paso a paso. A ver, veamos un ejemplo. Me enteré que la hermana tantos estuvo hablando mal de mí. ¿Deberé ir directo al pastor y decirle, la hermana tantos está diciendo o haciendo tal cosa? El proceso que nos enseñó Jesús, ¿qué decía? ¿Deberé ir a decírselo a mis amiguitos y empezar un nuevo chisme por mi lado? ¿O haré como cierto amigo que se te acercaba y te decía, te lo digo porque tú eres su amigo y a ti seguro te escucha? Fulano de tal hizo tal, es tal, hace tal. Pero no le digas que yo te dije. Si sientes que tal hermano hizo algo incorrecto, ve y habla tú con él. No con otros, ni siquiera con el pastor. El primer paso, según Cristo, es que tú mismo hables con aquella persona. Ahora, ¿qué pasa si no te escucha? Muy bien, ese es el siguiente paso. Pero antes de irnos al siguiente paso, saquemos este primer punto en este sermón. Y el primer punto es el siguiente. Para solucionar problemas entre hermanos, hay un proceso. Y este proceso nos lo dio Jesús mismo, sabiendo que siendo nosotros simples humanos, era de esperarse que surgieran problemas. Respetemos este proceso, hermanos, para que la iglesia se mantenga saludable. Es lo que queremos, iglesia sana, ¿verdad? Que ama, que crece y que protege. Muy bien, siguiendo estos pasos, lo podemos lograr. Continúa el texto diciendo, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Aquí también debemos reflexionar. Estamos involucrando a alguien más en este asunto. El segundo paso es involucrar a una o dos personas más en este asunto. Pero ¿a quién involucraremos? ¿A nuestro amiguito que tiene un mes viniendo a la iglesia? ¿O aquel amiguito nuestro que sí o sí nos va a dar la razón porque sí? Si vas a involucrar a alguien más en el problema, si vas a seguir este segundo paso, tienes que llevar a una o dos personas que sean maduras en la fe. Recuerda, vas a necesitar su sabiduría si quieres que las cosas vayan bien. Porque tu objetivo finalmente siempre es el mismo, ganarte a tu hermano, mejorar la situación, no romperla aún peor. Volvamos al texto. ¿Dice que tú se lo digas a esos hermanitos y tú te escondas? No. Tienes que dar la cara. Dice que vayas, tú mismo vayas con dos personas, una o dos personas más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Está escrito. Tienes que dar la cara. Estos temas se deben tratar con la seriedad que merecen. Segundo punto. Si el problema persiste, involucra a alguien más. Pero sé sabio a quién eliges. Recuerda que tu objetivo no es cobrar venganza o avergonzar a aquel que te ofendió. No, tu objetivo es corregir un problema. Y lo harás actuando con sabiduría. No con ira, no por venganza, con sabiduría. Busca a otros dos hermanos, uno o dos, sabios, maduros en la fe, y ellos te ayudarán. Ahora, ¿qué pasa si aún con ellos no te quiere escuchar? El ofensor no te quiere escuchar, no quiere cambiar su parecer, no quiere cambiar sus actitudes. ¿Qué pasa? Tercer paso. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Esta es la segunda vez en toda la Biblia que se menciona la palabra iglesia. Y ahora la pregunta es, ¿eso significa que deberás decirlo a toda la iglesia? O sea, que deberás salir adelante en los anuncios y decir lo que te han hecho, que te han ofendido y todo eso. Obviamente no. La iglesia tiene representantes, tiene un pastor o un equipo pastoral. A él tienes que ir. Recién el tercer paso es ir al pastor o al equipo pastoral. Tener que llegar a este paso es un asunto muy fuerte. Ahora, ¿qué pasa si ni aún con todo esto este ofensor cambia su manera de actuar? Ni aún cuando el pastor lo encara. La palabra gentil
se tradujo del griego étnicos, que significa extranjero, alguien que no es del pueblo. La palabra publicano se tradujo del griego telones, significa alguien que se aprovecha del pueblo, en favor del enemigo o de sí mismo. Es aquí, ya en este paso final, en que se da la separación de la congregación. Y no es que esta persona haya perdido su salvación, es que realmente nunca fue un creyente. Aquí se aplica 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todo el que viene a la iglesia es un salvo. No todo el que viene a la iglesia es un verdadero creyente. Tercer punto. El último paso, el paso final es exponerlo a la iglesia, hablándolo con los pastores. Ellos confrontarán al que está causando los problemas. Y si ni aún a ellos se escucha, serán ellos los que decidirán el paso final. El de separar a alguien de la iglesia. Esto, hermanos, es un asunto muy serio, sumamente triste, que quisiéramos que nunca suceda entre nosotros. Pero recordando que aún en el campo del Señor, el enemigo tiene sembrada cizaña. Y a veces es necesario esta forma de disciplina para que la iglesia se mantenga sana. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Escuchen, porque lo que sigue inmediatamente se ha malinterpretado muchas veces. Versículo siguiente, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, esto de atar y desatar está justo en este mismo contexto de cuando los líderes de la iglesia deciden separar a alguien de la congregación. Esto de atar y desatar, está hablando de atar bendiciones, desatar maldiciones y cosas de ese tipo, atar demonios y no sé qué tanta cosa que últimamente se está hablando. No, esto de atar y desatar está hablando de cuando la iglesia decide separar a alguien. Tú puedes separar a alguien y lo que tú decidas, lo que la iglesia decida, será respetado en el cielo. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La decisión que tomemos aquí será respetada en el cielo. Otra vez os digo, o sea, Jesús no está hablando ahora de otro tema, está volviendo al mismo tema. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, a ver, volvamos al contexto. Cuando dice cualquiera cosa que pidieren, significa que, por ejemplo, nos juntamos 2 o 3 para pedir que Dios nos haga aparecer un avión. ¿Ya aparecer un avión? No está hablando de eso. Pongámonos en contexto. Está hablando de separar o no a alguien de la congregación. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo, esta decisión de separar o no a alguien no la hace una sola persona. Acá lo estás viendo, versículo 19, en el mismo contexto de separar o no a alguien. Tiene que haber mínimo 2 personas. Si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, habla de separar o mantener, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este versículo tan famoso es parte de este contexto. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, lo que ellos 2 o 3 decidan acerca de separar o no a alguien, será refrendado por el mismísimo Cristo Jesús. Allí estoy yo en medio de ellos. De eso habla este versículo, que se ha utilizado mal muchas veces. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Habla de la decisión de separar o no a alguien de la congregación. Algo tan serio que no lo puede tomar, una decisión tan seria que no la puede tomar una sola persona. Mínimo 2, mejor aún 3. Y donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús hace respetar esa decisión. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, antes de pasar a este último punto, Pedro entendió lo que Jesús le acababa de decir. Y vuelve al mismo tema de perdonar a alguien. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonar a mi hermano? Este asunto de atar y desatar, este asunto de donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, todo eso es el mismo contexto de separar o no separar a alguien. Y Jesús te dice, separa a quien está haciendo daño a la iglesia. Señor,
¿Cuántas veces perdonaría a mi hermano? Parece que Pedro habría entendido que, bueno, lo he separado, ya no lo debo perdonar, porque, bueno, ya fue separado. Pareciera que Pedro esté entendiendo eso. Hasta 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sea que aquel que te haya ofendido, que te haya hecho daño, se haya arrepentido o no, sea que aquel haya sido puesto en disciplina o no, aún si aquella persona que te ofendió hubiera tenido que ser separada de la congregación, la ovejita herida necesita perdonar. Siempre necesita perdonar. No es tanto por el ofensor, sino por ella misma. El rencor solo te hace daño a ti. Escupe el veneno, suéltate la cadena, aprende a dejar atrás para que puedas seguir adelante. Todas las veces que sea necesario, perdona. Las consecuencias de lo que sea que haya pasado se darán, sea en esta tierra o después de esta. Dios es justo y tú lo sabes. Tú perdona y déjalo todo en las manos del Señor. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.